Buenos días, hermanos, que Dios te bendiga. Lo siento, parece que había un problema con el último video y por eso se ponía muy lento. Entonces yo voy a dar un resumen hasta que estaba en el mensaje y seguimos desde ahí, ¿listo? Y bueno, estamos mirando Romanos 12 y versículo 3. Romanos 12 y versículo 3. Vamos a ver. Romanos 12 y versículo 3. Y el versículo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Y estamos ahí exponiendo este versículo. Y vemos en la primera frase que la gracia de Dios también nos enseña, no solamente nos salva, por medio de este versículo en Hebreos 12 que dice que debemos servir a Dios por la gracia. Juan 1:16 mostrando que Dios quiere darnos gracia por gracia. Entonces quiere darnos la gracia que salva y también la gracia que nos deja servirle. Y Tito 2, versículos 11 y 2, que muestra que la gracia nos enseña cómo vivir una vida sobrenatural en este mundo. ¿Sí? Cómo podemos vivir en una manera espiritual es por medio de la gracia de Dios. Y vimos que Pablo también que no debemos pensar de una manera elevada de nosotros. Entonces la gracia de Dios nos enseña de ser humildes, ¿sí ven? No soberbios en los ojos de Dios. Y vimos que eso era el mismo pensamiento de Juan el Bautista, que dijo, a él, refiriendo a Jesús, conviene crecer, mas a mí descrecer. Y vimos que Pablo en Filipenses 2 dijo que si quieres pensar como Cristo Jesús, debes estimar a los otros más que a ti mismo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y las mega iglesias con predicadores como Joel Osteen y todos ellos, esa gente predican cosas contra este versículo, entonces no están siguiendo a Pablo, porque Joel Osteen dice que debes tener su mejor vida ya, que todo tiene que ver contigo, y eso tiene que ver con pensando a ti mismo en una manera elevada, en lugar de reduciendo cómo piensas de ti mismo, para que Cristo Jesús pueda crecer en su vida. ¿Sí, no? También vimos que la gracia de Dios quiere cambiar nuestro pensamiento para que podamos pensar discretamente. Y vimos que los que son maduros en la fe pueden discernir entre lo bien y lo mal, porque dejaron que Dios, por su gracia, cambie su forma de pensar. Gloria a Dios. Los hombres perfectos, ¿sí ven? Es posible ser maduro en la fe cristiana. Y conectábamos todo con Gálatas 5, versículos 22 y 23, que tienen los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí, va? Viendo que los primeros tres, amor, gozo y paz, tiene que ver con la obra que Dios hizo a ti en su corazón. ¿Sí, va? Longanimidad, benignidad y bondad tiene que ver con su obra a otros en su vida. Y fe, mansedumbre y templanza tiene que ver con su comunión con Dios. Entonces eso parece como la cruz, ¿sí, va? Okay. Dios quiere crecer su fe para que buscas a Él en situaciones, eso siendo manso. Y tienes templanza, que tú dejas que Él te forma para que puedas tener favor con Dios y los hombres. Y ahora estamos en Romanos 12 y versículo 3. Romanos 12 y versículo 3. Sí, vamos a Romanos 12 y versículo 3. Vamos a ver esa última frase que dice: cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. ¿Sí ves?
Entonces la gracia te enseña, pero es según esa fe que Dios dio a cristianos. Y ya vimos que esa fe es la fe de Cristo, es por la fe de Dios que somos salvos, ¿sí ven? Y esa fe es infinita. La cuestión o la pregunta es que cuánta cantidad de esa fe, cuánta medida estás accesando, utilizando en su vida cristiana. Y es por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que puedes crecer en utilizando más de esos atributos de Jesucristo, incluyendo su fe. Entonces, cuando renaces, eres un bebé en la fe. Dios va a tratar de ayudarte por su gracia, pero Él sabe que hay cosas que puedes recibir y hay otras cosas que no puedes recibir, ¿sí? Conforme a la medida de fe. Él quiere cambiarte poco a poco. Y si sigues ahí alimentándose espiritualmente, Dios puede hacer eso. Gloria a Dios. Y es lo mismo cuando eres un mozo en la fe y cuando eres un padre en la fe. Porque los padres deben seguir creciendo en la fe. Deben saber que eso nunca termina, ¿sí ven? Gloria a Dios. Cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Entonces, no puedes decirme que no puedes crecer en la fe. Nunca vas a terminar con eso. Y si piensas que no puedes crecer en la fe, parece que estás pensando en ti mismo en una manera elevada y no puedes discernir su situación, su relación entre Dios y usted mismo, ¿sí ven? Debes ser humilde siempre y buscando a Él. ¿Estás buscándolo? Romanos 12, por favor, y versículo 4, vamos a seguir. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Ok. Vamos a exponer esto. Versículo 4. ¿Por qué? Si ve que por qué muestra que esto explica versículo 3. Okay. Mostrando que esta gracia de Dios es conectado con una cosa que es nuestra relación con nosotros hermanos en esta cosa que se llama el cuerpo de Cristo, ¿sí ven? Parte de Dios enseñándote por su gracia es usted siguiendo ese guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ven? ¿Sí? Hay una frase que Pablo dice en versículo 5, un mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Y Pablo introduce este concepto del cuerpo de Cristo. Una cosa que muchos cristianos ya saben, ¿cierto? Pero vamos a verlo por la primera vez, bueno, lo vimos en Romanos 6, ¿cierto? Pero vamos a verlo en la primera vez teniendo que ver con los hermanos, más que el cuerpo de Cristo literalmente. ¿Verdad? Okay. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. El cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y versículo 12 dice: porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, entonces yo tengo dedos, ¿sí ve? Pero son parte de mi cuerpo. Pero todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué? Explicando dos. Por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y eso conecta con Romanos 6, somos bautizados en el cuerpo de Cristo y por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo toda esa conexión, ¿sí ven? Entonces todos los cristianos están en este cuerpo. Eso se refiere a la doctrina de la iglesia invisible, la iglesia universal, ¿sí ven?
Versículo 27, Primera de Corintios 12 y versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. No, eso es interesante también. Porque ahora Pablo está refiriendo a los hermanos en Corinto y diciendo que ellos son el cuerpo de Cristo. Entonces ahora estamos viendo la iglesia local, la iglesia visible que puedes reconocer en su vida cristiana, ¿sí? Entonces la Biblia enseña los dos. No es uno o el otro, como muchos tratan de decir. No, la Biblia enseña los dos. ¿Okay? Hay algunos que enfocan en la iglesia universal, se llaman católicos, porque católico significa universal, ¿sí ven? Pero la cosa rara es que la iglesia universal incluye cristianos que no son vivos en este momento, pero la iglesia católica dice que son la iglesia universal, pero tiene que ser visible. Eso es incorrecto. También hay bautistas de novia, eso es otra doctrina falsa, que dicen que la única iglesia es la iglesia local. Y si no eres parte de la iglesia bautista, no eres parte de la novia de Cristo. No, si eres salvo, no importa cuál denominación estás asistiendo, porque no eres salvo por siendo parte de una iglesia local. Eres salvo por arrepintiendo de sus pecados y poniendo su fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y sí, Dios quiere guiarte a la iglesia local que siga a Él más que todos en su comunidad. Gloria a Dios por eso es cierto. Y si no hay, puede ser que quiere que usted comience aún, yo no sé. Pero no puedes decirme que alguien no es salvo que no es parte de la iglesia bautista. ¿Cómo hace? Eso es una tontería. Eso tiene nada que ver con la Biblia. Y vamos a ver que Pablo prueba eso. ¿Por qué? En 1 Corintios 12 y versículo 13 dice, él dijo, porque por un mismo espíritu somos, incluyendo él mismo. ¿Sí ven? Él dijo que es parte de la iglesia local de Corinto. Pero en Romanos 12 y versículo 5, él dice, así nosotros, siendo muchos, incluyendo él mismo otra vez. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Pablo está saltando iglesias locales y él era parte del cuerpo de Cristo y se quebró cuando él movió a Corinto y después se quebró otra vez cuando se fue a otro lugar. Porque cuando él escribió 1 Corintios, él no estaba en Corinto, para que sepa. ¿Sí, verdad? Entonces, tiene que ver que hay una iglesia universal y una iglesia local, una iglesia invisible y la iglesia visible. O tienes que decir que Pablo está saliendo del cuerpo de Cristo y entrando múltiples veces, ¿sí? Y nadie cree eso. ¿Verdad? ¿Okay? Somos miembros de este cuerpo de Cristo y todos los miembros no tienen, ¿sí, el mismo oficio. Tanto como mis dedos son una parte de mi cuerpo y hacen un trabajo diferente que mi corazón, diferente que mis ojos, etc. ¿Sí, ven? Y lo que Pablo quiere decir es que por la gracia de Dios debes pensar en sí mismo en esa manera, que eres una parte pequeña del cuerpo del Señor Jesucristo, que está en el cielo y también en la tierra. Pero Dios tiene un plan para ti. Él quiere utilizarte, ¿sí ven? Siendo una parte de su cuerpo en una manera especial y correcta. Y debes buscar eso adentro de su iglesia local para que puedas reconocer su oficio en esta vida y su oficio con su iglesia local. ¿Sí, no? Debemos cooperar los unos a los otros. Debemos trabajar juntos como hermanos, especialmente con su iglesia local, porque eso es la manera que Dios quiere obrar con nosotros en nuestras comunidades. Gloria a Dios. ¿Sí? Okay. Bueno, hay tipos de oficio. Sí, okay. Vamos a Romanos 2.
Romanos 12 y versículo 6, que dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía sea conforme a la medida de la fe, o si de ministerio en servir, o el que enseña en enseñar, o el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia en alegría. Y aquí tenemos una presentación de los dones del Espíritu Santo. Y hay 3 tipos de dones. Vamos a 1 Corintios 12 otra vez para ver uno. 1 Corintios 12. Y versículo 7 dice: empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Los dones de manifestación manifiestan Dios trabajando en su vida a otros que no pueden ver a Dios, como su conocimiento de la Biblia, por ejemplo. Palabra de sabiduría, ¿sí? ¿No? Hablábamos mucho sobre esto en nuestros estudios sobre la iglesia. Y ya sabemos que no es como tienes uno y ya. Dios quiere darte todos. Depende de ti cuánto crezca esos dones en su vida. Bueno, los dones que son eficaces en este momento en su vida. ¿Sí? También vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 7 dice: empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, gracia es porque tienes estos dones y son por Cristo Jesús. ¿Sí ve? Versículo 11. Y Él mismo, eso es Jesús, dio en este caso dones unos. No, eso es interesante porque básicamente está diciendo que Cristo dio hombres, dio personas a otras personas como dones, en este caso, si lo lees muy bien. ¿Verdad? Y son, versículo 11, por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora ves por qué, ¿sí? ¿No? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto. Si eres un cristiano perfecto, eres maduro, porque Cristo Jesús vive en ti, ¿sí? ¿No? Él está dominando su vida. Y Dios está dando esos dones del ministerio para ayudar al cuerpo de Cristo, ese cuerpo universal y también los locales, ¿sí? ¿No? Universal, apóstoles y profetas dieron la Biblia, ¿sí ven? Comenzaron la obra en Actos. Evangelistas y pastores y doctores, la iglesia locales. Evangelistas comienzan iglesias locales, pastores y doctores cuidan la iglesia local, ¿sí ven? Para que todos puedan crecer y ser perfeccionados, para ser más como el Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para leerlo vamos al versículo 14 para que podamos ver que el cuerpo de Cristo también tiene una referencia a la iglesia universal que es directo en la Biblia. ¿Okay? Efesios 4 y versículo 14. Que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. ¿Sí ves? Dios quiere cambiar su pensamiento para que tienes discreción por medio de la gracia de Dios. ¿Sí va? Con artificio de los hombres,
que engañan con astucia de error. Eso es Joel Osteen. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en él que es la cabeza, a saber Cristo. Y escucha esto, de cual todo el cuerpo bien compacto y ligado, ¿sí ven? Todo, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Gloria a Dios. Ahora estamos viendo que los dones del Espíritu son la manera que Dios prepara y da los herramientas a su iglesia para crecer en la fe, juntos en una manera universal y también en una manera local. Y personalmente también. Y ahora regresamos a Romanos 12 y versículo 6. ¿Okay? Esos son los dones del ministerio, ¿sí? Y el significado es muy obvio. ¿Okay? Romanos 12, y ya vimos versículos 6 hasta 8 que muestran los dones de motivación, que son dones que son dados a cada miembro individualmente para formar a ellos, para mejorarles individualmente, para que puedas ver su camino en esta tierra con Dios y los hombres, ¿sí ven? Y esos dones te motivan en mejorándose en la fe, en siendo un cristiano y no solamente alguien que salva, ¿sí ven? Un discípulo de Dios. Entonces, como viste, Pablo presenta el don y después agrega un verbo a ese don porque tienes que ponerlo en acción, ¿sí ven? Son para motivarte, exhortarte, vivir la vida cristiana. Y otra vez, la Biblia no dice que solamente tienes uno y ya. No puedes decir, oh, yo tengo este don de fe, entonces yo no tengo el don para evangelizar, entonces yo no puedo evangelizar. Eso es una bobada. Dios quiere darte todos estos dones y quiere que crezcas completamente. Si quieres ser como Cristo, tienes que tener un poco de todo, a lo menos. ¿Por qué no estás buscando los dones del Espíritu Santo en su vida? ¿No quieres más de la gracia de Dios en su vida? ¿Sí, ve? Bueno, versículo 6. Si de profecía, esa es la segunda frase, sea conforme a la medida de la fe. Entonces, profecía, tú vas a profetizar según la medida de fe que ya tienes, según su discernimiento, ¿sí ven? Es para todos. Esto no es como solamente los que tienen don de profecía o algo así de manifestación. Esto no es algo de que el único que puede profetizar es la persona en el púlpito. No. Cada cristiano puede profetizar. Puedes dar el evangelio de Cristo, ¿sí ven? Estás profetizando según su medida de fe. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1. Pablo quiere que nosotros estamos poniendo estos dones en acción, incluyendo esto de profecía. Santiago 1 y versículo 22 dice, mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Debes hacer la palabra, no solamente escucharlo. Que solamente lo escuchas y no tratas de hacer algo ahí, estás engañando a sí mismo y piensas que eres salvo o eres un cristiano, es decir, un discípulo de Cristo cuando no eres. No, tienes que ponerlo en acción, tienes que utilizar los dones de motivación, los dones motivacionales, deja que esos dones te motivan, ¿sí, verdad? Incluyendo profecía. ¿No? ¿Qué es eso? Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Si lo pienso bien, puede ser que era mejor ponerlo en este orden.
Yo quería predicar ahí. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 y versículo 3 dice: Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Y es cierto, el pastor, el doctor, ¿sí ven? El obispo de la iglesia debe tener este don de profecía. Debe tener el gusto de edificar, exhortar y consolar a los hermanos. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Pero cada cristiano puede profetizar. Tú puedes edificar a otro cristiano enseñando las doctrinas que aprendiste en la iglesia local. Eso era la razón por que Dios te enseñó esas cosas en la iglesia local. No era para que no lo usan. ¿Sí ves? Claro. Exhortación. ¿Sí ves? Debes profetizar para ayudar a otro cristiano a mejorarse en la fe. Y eso puede ser muy fácil cuando estés diciendo, vea, yo voy a ir contigo. Podemos ir juntos para tocar puertas. Podemos ir juntos para predicar en la calle. Podemos ir juntos para hacer un proyecto en la iglesia para bendecir los hermanos y los niños ahí, preparando una escuela dominical, lo que sea. ¿Sí ven? Todo eso conecta. Y debes usar sus palabras para hacer eso. Y también para consolar, obviamente. Según su medida de fe. Puede ser que eres un bebé. En la fe, tú puedes edificar, exhortar y consolar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Estás tratando de servir a Dios. Bueno, Romanos 12. Romanos 12. Pero Manuel, yo no sé mucho. ¿Y eso significa que no sabes eso? Me imagino que no. ¿Sí ven? Me imagino que sabes el Evangelio, por eso arrepentirse de lo que era y ponerse su confianza en Cristo. ¿Por qué vas a hacer eso si no entendiste el Evangelio? Tú entiendes que gente peca y necesitan un Salvador. Profetízalo. ¿Sí, ¿verdad? Romanos 12 y versículo 7. O si de ministerio en servir. Y eso te pone a pensar en estos dones de ministerio, pero sabes que cada cristiano tiene un ministerio. Déjame mostrarte ese ministerio. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. ¿Cuál es el ministerio que cada cristiano tiene? Ponelo en acción. 2 de Corintios 5 y versículo 18 dice: Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Sí, eso es el ministerio que tienes, cristiano. Es a saber, si no entiendes, vea, es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros, cristianos, usted, eres salvo, ¿cierto? La palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios, porque a él no conoció pecado. Hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios te salvó y quiere que repartes ese mensaje a otros. ¿Sí ven? Su ministerio es servir, y puede servir en el principio dando esa palabra del Evangelio de Cristo a otras personas, siendo un embajador para él. ¿Sí ven? Y hay más. Por ejemplo, los levitas en el Antiguo Testamento, había 3 grupos de levitas. Y 2 de esos grupos tenían que ver con protegiendo y estableciendo el tabernáculo de Cristo, de Dios, en el Antiguo Testamento, edificándolo, desarmándolo, ¿sí ven? Todo eso, limpiándolo, etc. Y había un grupo que enfocó en la palabra. Puede ser en la iglesia, no eres el pastor.
no eres el diácono, no eres la persona que enseña a la escuela dominical. ¿Y qué? Tú puedes limpiar, puedes ayudar afuera con manteniendo ¿cómo digo? La propiedad de la iglesia local. Todas esas cosas cuentan, ¿sí ven? Tratando de servir en una manera, eso es su ministerio. Dios dio dones a todos los cristianos y puede ser que sus dones incluyen su habilidad con una herramienta, su habilidad con haciendo esos tipos de cosas, de estructura, etc. Trata de ayudar, trata de bendecir, sirve, ¿sí ven? El ministerio es servir. Romanos 12 y versículo 7 dice, o el que enseña, ¿sí ven? Un don para enseñar debe ser ¿qué? En enseñar, ¿sí ven? Pónelo en práctica. Pero Manuel, yo no soy usted enseña. ¿Sabes qué? Si crezcas en la fe vas a enseñar a otros. Voy a darte un ejemplo. Vamos a Tito 2. Tito 2. Vamos a ver que las ancianas pueden enseñar cosas a otras hermanas que son menores de edad de ellas. Tito 2 y versículo 3. La Biblia dice, las ancianas asimismo, y para darte un contexto, refirió a los ancianos antes que las ancianas. Entonces, asimismo refiere a ellos. Entonces, ancianos, esto aplica a ti doctrinalmente también. La sana doctrina no es solamente sabiendo o entendiendo las cosas de la operación de Dios, etcétera, de dispensaciones, es practicando eso en su vida, teniendo una conversación, un comportamiento que puede ser manifestado frente de los otros, de los ojos de otras personas que no conocen a Dios. Bueno, versículo 3. Las ancianas asimismo que se comporten santamente, que no sean calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, ¿sí ven? A que amén a sus maridos, porque no sabemos amar sin Dios. Dios nos enseña a amar de la manera correcta, que es querer lo mejor para su prójimo, para su pareja, querer lo mejor. ¿Sí ven? Dando, no recibiendo. Eso no es amor. ¿Sí ven? Por tal manera amó Dios, ¿cierto? Que Él dio su Hijo. ¿Sí ven? Y su Hijo era el mejor de Dios el Padre. Él dio lo mejor de Él. ¿Sí ven? Y las ancianas saben cómo amar por tiempo y experiencia y siguiendo a Dios y Dios enseñando a ellas para que ellas pudieran compartir esas cosas a las mujeres que son jóvenes. A que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Si quieres saber por qué debes hacer todo eso, eso es la razón. ¿Tú quieres que gente blasfema la palabra de Dios? Siempre tiene que ver con buscando a Dios primero y eso te ayuda trabajando con otras personas a su alrededor, ¿verdad? Y ancianas y ancianos pueden enseñar cosas a la generación que es debajo de ellos. Gloria a Dios. ¿Okay? Romanos 12, versículo 8. Para los hermanos que entraron otra vez, había un problema con ese video y lo reinicié, entonces lo siento por eso. Parece que está funcionando bien ya. ¿Okay? Pero Romanos 12 y versículo 8, siguiendo con estos dones motivacionales, si quieres decirlo así. O el que exhorta en exhortar, ¿sí ven? Dios te dio este don, ponelo en acción, hazlo, exhortar. ¿Qué es eso? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5.
y versículo 14. ¿Qué es eso? ¿Qué es exhortar? Que usualmente se refiere a emocionando a otro para hacer algo, motivándoles, dándoles ánimo. ¿A dónde sacamos eso? Bueno, la Biblia lo dice. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 14 dice: os exhortamos pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, ¿sí ven? Vas a consolarles para darles más ánimo, ¿sí ven? Vas a amonestar a los hermanos que no están actuando bien para que mejoren, ¿sí ven? Es por eso que pastores y doctores, los obispos, ellos predican, ¿sí ven? Lo que llamamos una prédica, ese tipo de mensaje es realmente un mensaje que enfoca más en exhortación y consolación que edificación. Eso es la cosa principal y por eso enfocan en un punto, tratando de sacar el pecado de los hermanos. Y ellos saben que no pueden, pero Dios utiliza eso por medio de su espíritu para trabajar con el corazón de un cristiano, ¿sí? Exhortar. ¿Y sabes qué, cristiano? No eres la persona en el púlpito, tú puedes exhortar, tú puedes hacer esas cosas, ¿sí ves? Con otros hermanos. Todos los cristianos tienen su parte. Ya sabemos que hay muchos cristianos que no escuchan a la persona en el púlpito, pero están muy listos para escuchar a alguien a su alrededor. ¿Sí ves? Dios usa a todos sus hijos y tienes que entender que es así. A veces requiere otro cristiano en su nivel para que ellos vean su situación y tratan de mejorarse. Porque pueden poner al lado ese pensamiento, pues él es el predicador, por eso él lo hace. No, cada cristiano tiene que hacerlo, ¿sí? Que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos, ¿sí ven? Soportando a otros. Todo eso tiene que ver con exhortando. Gente te exhortan, predica el evangelio y usualmente te dicen, vea, Jesús entiende su situación, Él sabe que vas a recibir padecimiento cuando estás ahí predicando el evangelio, porque pasó con el primero. Y por eso ellos te motivan a hacer eso, dándote las palabras de Dios para que cuando eso pasa puedes recibir consolación de las escrituras para ese momento, ¿sí va? Exhortación. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 8. El que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Esto refiere a qué? Vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Oh, Manuel, estás tocando algo controversial. Ay, no. Me imagino que todos saben que yo me gusta tocar todo eso, ¿cierto? Yo quiero predicar todo que está en la palabra de Dios y no me importa si es controversial para ti. No es para Dios, por eso lo escribió, ¿sí va? ¿Quién soy yo decidir si la palabra de Dios es controversial o no? Es de Dios. Yo debo humillarme y seguirlo, ¿sí va? 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9 y versículo 6. Vamos a ver que puede ser partir más que la plata, la cosa controversial, pero debe ser partir eso también. 2 de Corintios 9 y versículo 6. Esto pero digo, el que siembra con escasez también segará. Y el que siembra con abundancia también segará. Cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Sí? Entonces, cuando estás dando, en este caso, en el contexto, sí tiene que ver con plata un poco, debes dar con alegría. Si piensas que tienes que dar porque gente te dice el diezmo, ok, no estás debajo de la ley. Ese diezmo es solamente una guía para el cristiano, y sabes que el cristiano debe dar más, la verdad. Tú tienes vida eterna, ¿sí ves?
Pero si necesitas un ejemplo, Dios te dio ese diezmo y también Abraham sin la ley, ¿sí ve? Cuando ya era gentil y todo eso, él dio un diezmo, si necesitas un ejemplo. Pero debes dar con alegría. Si estás dando por temor del hombre, eso no funcionará para nada. Dios no importa la plata que diste. Si estás dando para mostrar que eres un rico en frente de otros hombres, ya recibiste su galardón, ¿sí ve? Eso es Mateo 6. Debes ser ahí dando por amor, porque amas a Dios y a otros, ¿sí ve? Con alegría. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo lo que habéis menester, abundéis para toda buena obra. Y eso es la razón. Dios va a darte más gracia cuando repartes más de ti a Él, incluyendo su billetera. Versículo 11. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí? Acción, ponerlo en acción. ¿Sí? Entonces, puedes repartir más a Dios que tiempo. O más a Dios que la plata. Debes repartir su tiempo en simplicidad. Yo quiero estar con Dios y por eso estás dando de tiempo para leer su libro, dando de tiempo para hablar con Él en oración, dando de tiempo en el domingo y en el miércoles o cuando tienes su servicio en la mitad de la semana, dando de tiempo después de eso. ¿Sí ven? Estás repartiendo su vida a Él. Comenzó ahí. Debes dar su cuerpo como un sacrificio vivo, dijo en Romanos 12, versículo 1. ¿Tú crees que esta idea se fue porque estamos en versículo 8? Claro que no. ¿Sí ven? Reparte de ti mismo, repartiendo su amor a Dios y a otros. Debes repartir eso, ¿sí ven? Dar más de ti, que Jesús crezca en ti y usted descrezca. Gloria a Dios. Romanos 12. Esto es algo simple, hermanos, pero no es tan fácil. Romanos 12 y versículo 8 dice: el que preside en su licitud, presidir, eso tiene que ver con gobernando. ¿Gobernando qué? ¿Cierto? Bueno, comienza con sí mismo, por eso buscas a Dios, Romanos 1 y 2. Y Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Comienza con usted mismo y extiende. ¿Verdad? Primera de Timoteo 3 y versículo 4. Esto tiene que ver con obispo Manuel. Tiene que ver con cada cristiano también. Si quieres ser maduro en la fe, tienes que hacer eso. Primera de Timoteo 3 y versículo 4 dice: que gobierne bien su casa. Que espiritualmente su cuerpo es su casa. Gobiérnalo bien, según la palabra de Dios. Esto en contexto se refiere a su casa como su familia. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí ven? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Buena pregunta. ¿Cómo puedes ser maduro en la fe si no puedes manejar las cosas con ti mismo y con su familia? ¿Tú puedes ayudar a otro cristiano que es en su iglesia local? Claro que no. ¿Sí ven? Debes presidir a sí mismo y a su familia. Y es por eso, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Para que puedes ver que este concepto de presidir también aplica a cristianos en general. No solamente los obispos, para los que tratan de hacer eso. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 12 dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en la mayor estima, amándolos a causa de su obra, tener paz entre vosotros mismos. Y ahora llegamos a ese concepto de presidir en su iglesia local, a los que Dios dio un don de ministerio,
para que puedas ser un pastor y todo eso. Debes respetar eso, tener paz con ellos, amarles, porque ellos necesitan ese amor. Es duro hacer eso. Requiere mucha misericordia, ¿sí, ve? Mucha gracia, mucha paz de Dios y con los hombres. Para ser un pastor, respete eso, reconócelo, ¿sí, ve? Romanos 12, para terminar. Romanos 12 y versículo 8. Estamos viendo los dones de motivación. Y puede ser cada uno cristiano. Puede ser que tienes más en uno que el otro. Porque Dios te hizo como una personalidad individual, ¿sí, ve? ¿Sí, ve? Y Él nos dio dones en cosas. Y sí, debes crecer eso y también debes crecer los otros. ¿Sí, ve? Buscar todo de Cristo en su vida. ¿Sí, ve? Pero cada miembro tiene su oficio. Obviamente vas a tener algo que eres mejor en comparado a otros hermanos en eso. Sí. Trata de ayudar, ponerlo en práctica. Romanos 12 y versículo 8. El que hace misericordia en alegría. Y Dios quiere que somos misericordiosos. Y lo hacemos con alegría. Es decir, no estamos ahí tratando de dar misericordia, pero adentro de nosotros, no me gusta este muchacho. No me gusta cómo él me habla. ¿Sí, ve? Eso es hipocresía. Sin fingimiento. Y vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 12. Pero, misericordia. Miqueas 6, un versículo muy famoso que es exhortado, es decir, predicado mucho, porque hay muchas cosas buenas ahí. Miqueas 6. ¿Qué está buscando Dios en nosotros? Miqueas 6 y versículo 8 lo da muy claro. Oh hombre, ¿verdad? Declaróte a que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Ok, vamos a ver, ¿qué pide Dios de nosotros? Solamente hacer juicio y amar misericordia. Y si amas misericordia, vas a hacerlo con alegría, ¿cierto? Y humillarte para andar con tu Dios. Otra vez, todo eso es conectado, ¿sí ven? Y humillas a Dios primero y por eso tienes la capacidad de amar misericordia y hacer juicio, y es decir, discernir bien según el juicio de Dios. ¿Sí ven? Según la palabra. ¿Sí? ¿Y por qué debe ser así? Proverbios 14. Proverbios 14. Si yo soy misericordioso, ¿recibo algo del Señor? Claro que sí. Proverbios 14 y versículo 21 dice, el pecador menosprecia a su prójimo. ¿Sí ven? Eso es lo que hacen la gente. Lo que importa es yo mismo. Yo, todo de mí, yo de mí, todo de mí. ¿Sí ven? Y menosprecia a los alrededor. Un cristiano debe ser lo opuesto. ¿Sí ven? Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hay una bendición en eso. ¿Sí ven? Y uno de esos es alegría. Gloria a Dios. ¿Quieres ser como Jesús? Jesús era así, ¿no? Él siempre tenía compasión con las personas a su alrededor. Él tenía misericordia. Él trató de ayudarles. Él siempre estaba ahí haciendo, ¿sí ve? En acción, haciendo buenas obras. Eres así, cristiano. Fuiste creado para hacer las buenas obras. Efesios 2 y versículo 10. Entonces, ¿cuál excusa tienes? Puede ser que tienes uno, pero no es una excusa que es legítima. Porque no me importa si no puedes caminar o tienes esos problemas, tú siempre puedes buscar su manera de seguir a Dios y ayudar en el ministerio. Si no puedes caminar, puede ser que Dios te da un don muy grande en oración. ¿Sí? Y puede ser que los restos menosprecian eso, pero cristianos que saben la importancia de la oración y buscando a Dios para ayuda, ¿sí ve? En todo, ellos van a apreciar hermanos así. Entonces busca su manera, no hay excusa.
Bueno, los dones de motivación existen para mejorar nuestra relación con Dios y con los otros hombres a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Estás poniendo su fe en práctica? Es la cuestión que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bueno, espero que sí. Y seguiremos con ese capítulo en la próxima clase. Vamos a orar y después pregunto. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros que sí, somos muchos miembros, pero debemos pensar que somos parte de un cuerpo. Ayuda a nosotros a mirar nuestra situación de esa manera para que buscamos a ti primero y a los otros hermanos y hombres segundo y nosotros mismos como el último en nuestra vida. Porque es cuando pensamos así que somos más como usted y su hijo que podíamos hacer antes. ¿Sí? Eso es lo que quiere usted de nosotros. Entonces ayúdanos con eso. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hay preguntas, hermanos. Vamos a ver si hay. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Que Dios te bendiga. Chao.